naturaleza. Mi naturaleza es Dios. Por lo tanto, no peca. Ahí vemos el verso 8 y dice la segunda parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué vino a deshacer Dios? Las obras del diablo. Destruir el pecado. Destruir toda obra del diablo. Dice que Él se hizo pecado. ¿Para qué? Jesús se hizo pecado. ¿Para qué? Veámoslo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. O vamos a ver, o el primer capítulo, 5:20. No tiene, ¿verdad? Pero ahí está. Que Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para que los que vivíamos en el pecado fuéramos sacados de esa condición de vida y que ya no viviéramos bajo esa condición, sino que Él, por su poder, destruyó. ¿Cómo? 5:21. Cabal, ahí estaba cerca, ¿no? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. ¿Qué pasó? ¿Cómo se hizo pecado el Señor? ¿Pecó Él? No. Se hizo pecado porque Él tomó todos los pecados de nosotros, todos los pecados del mundo, todos los pecados de cada uno de nosotros, los que habían antes, los que estaban presentes y los que estaban en el futuro, y los llevó Jesús, y por eso Él se hizo pecado, y la justicia de Él pasó a la vida de nosotros. Entonces tú ya no andes diciendo que eres un pecador. Tú eres un justo de Dios. Tú tienes la justicia de Dios. Pero la gente dice, ¿y qué? No, soy un pecador arrepentido, un pecador salvado por gracia. No, tú ya no eres pecador. Él se hizo pecado. ¿Y cómo se hizo pecado? Tomando lo que tú eras. ¿Qué eras tú? Un pecador. Un pecador. Eras. Ahora ya no eres. ¿Qué eres ahora?
un hijo de Dios, un justo, uno que ha sido justificado por el Señor. Entonces, nos volvemos a 1 de Juan capítulo 3 y ahora el verso 9. Ya Dios destruyó. ¿Qué destruyó? Las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Ahora el verso 9 de 1 de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amado, 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 amada. Nadie se llama amado ni amada, ¿verdad? Pero amados en el Señor. Cada uno de nosotros hemos recibido, ¿qué hemos recibido? Su naturaleza, su simiente. Tú tienes la naturaleza de Dios. En la carne tú tienes la naturaleza de tu padre y de tu madre. Pero en el Espíritu tú y yo tenemos la naturaleza de Dios, porque Él nos la ha dado. Y la naturaleza de Dios, la simiente de Dios, ¿qué sucede? No peca. Así que por eso nosotros no podemos pecar. La naturaleza de Dios, ahí está. La naturaleza carnal, ella quiere que tú peques, pero como está mayor, la naturaleza mayor de Dios la tienes tú, entonces tú no pecas. Tú no pecas. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no peca. Qué precioso, hermano. Todos los que somos nacidos de Dios ya no pecan. No pecan más. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios habita en nosotros y no puede seguir pecando porque han nacido de Dios. Así que, si tú sabes esto que te estamos enseñando el día de ahora, no, hombre, de ahora en adelante va a ser algo extraordinario en tu vida. Tremendo lo que va a pasar en tu vida porque tú sabes lo que tú eres. Así como el doctor sabe que es doctor, así como el abogado sabe que es abogado, así como el maestro y la maestra saben que son maestros, tú sabes que eres un hijo de Dios y que debemos de vivir como hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios, haciendo las obras de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la condición de la vida de nosotros? Vivir en la naturaleza de Dios, vivir en el Espíritu de Dios, vivir en la vida de Dios.
Así que por favor, hermano, no te fijes en los defectos que le veas a tu hermano, a tu hermana. Ni te molestes. Ni te molestes con él o con ella. Segunda de Corintios capítulo 5. Aleluya. Verso 15 en adelante. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir nosotros? ¿Para quién tenemos que vivir nosotros? Para aquel que murió por nosotros. ¿Para quién tenemos que vivir nosotros? Para aquel que murió por nosotros. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora tú sabes, yo no tengo que vivir para mí. Tengo que vivir para aquel que murió por mí. Tengo que caminar para aquel que murió por mí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oiga pues. De modo que de aquí en adelante nosotros a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según los sentidos. A nadie conocemos según el alma. A nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Como muchos han abierto su boquita, ay, no, ¿y por qué no nací en el tiempo que Jesús andaba en la carne? ¿Y de qué te hubiera servido? El apóstol les está enseñando a todos aquellos que conocieron a Jesús en la carne y les está diciendo, miren, si conocieron a Jesús en la carne, ahora de aquí en adelante ya no lo conocen así. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio un nuevo nacimiento, el cual no conoce a nadie en la carne. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas.
Así que si a usted el hermano que lo pone ahí, que lo saca de quicio, que usted se sale molestando siempre, que todo, ahí déjelo, usted ya no lo conoce a él así. Usted ya no conoce a la hermana así. No se enoje con él, no se enoje con ella. Usted la conoce a ella en el espíritu, usted conoce a él en el espíritu, no en la carne. Si el hermano o la hermana no ha podido superar las condiciones de su carne y ella anda actuando así, pero no se moleste con ella. O con él, no, ¿por qué? Es que ya no vivimos en la carne. Nuestra naturaleza es del Espíritu, somos nuevas criaturas, estamos en Cristo. De ahora en adelante ya no miremos a nadie desde el punto de vista humano. Aunque una vez vimos a Cristo de esta manera, ya no lo hacemos. Por eso todo el que está en Cristo es un nuevo ser, una nueva criatura. Lo viejo ya se ha ido y ha llegado lo nuevo. Así que mis amados hermanos, amadas hermanas, tu vida ahora debe de vivirse. ¿Cómo? ¿Cómo leímos al principio? Colosenses capítulo 1, el verso 9 y 10, terminamos ahí mismo. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, llenos de todo el conocimiento de Él, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Como es digno de Dios, como es digno del Señor. Una nueva vida, sabiendo lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que hemos recibido de Dios, la nueva vida, la nueva creación. Todo el poder de Dios está dentro de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú te has vuelto uno con Jesús, Jesús se hizo uno contigo. Entonces tú y yo debemos de vivir en ello, en ello, en ello, en ello. Y tú ya no puedes, ya de tu boca nunca va a salir. Es que es difícil ser cristiano, carnal si hablas así. Nunca se tiene que volver a oír esa palabra en tu boca, porque todo el poder de Dios
Todo el poder de Dios está en ti para que vivas como Él, para que andemos como Él, para que caminemos como Él. Amados hermanos, amén. Pongámonos de pie entonces.